días, son las 8:06 de la mañana. Queremos comenzar el programa de hoy pidiéndole disculpas a los señores congresistas que están acá sentados desde las 6:50 de la mañana, señor Yehude Simón, señor Omar Chejade y Héctor Becerril. Mil disculpas de parte de prensa de este canal que no había programado muy bien esta situación bastante desagradable, pero en fin, venimos de una derrota, vamos a pasar la página y vamos a hablar de los temas que normalmente nos ocupan. El día de ayer salió un video sobre el ingreso de una misteriosa mujer al penal de Barbadillo, llevando un teléfono celular oculto dentro de una bolsa de kiwicha. A esta señorita, Ana María Cárdenas Manchego Muñoz, se le ha abierto un proceso, se le ha ordenado el embargo preventivo de los bienes por una falta que ciertamente es grave. Vamos a escuchar primero los descargos del congresista Becerril. Buenos días. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Por qué si se dice que el señor Alberto Fujimori está en una situación de profunda depresión, de riesgo de vida, recibe estas visitas que no solamente, evidentemente, son de tipo amical, recreativo, sino que además se intenta vulnerar la ley para hacerle pasar un teléfono con cámara de video? ¿No hay ahí una contradicción grotesca? En primer lugar, quiero decir de que el estado de salud del expresidente Alberto Fujimori respecto a la depresión es un tema médicamente comprobado. En el informe de la Comisión Médica así se estableció. Pero en este tema yo quiero manifestar de que no entendemos por qué en todo caso esta señorita intentó pasar el celular, ya que Alberto Fujimori tiene su teléfono público que utiliza normalmente para comunicarse con el exterior. Evidentemente para grabar un video, ¿no? Porque es un teléfono Galaxy que tiene la posibilidad de grabar video. Lamento este hecho. En todo caso yo tampoco conozco a la referida señorita, no tengo mayor conocimiento de ella, y si bien hay un celo respecto a este hecho, a este tema, también pues acá nos llama un poco la atención tanta celeridad en este caso, por ejemplo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, vemos que en las cárceles del país delincuentes avesados tienen celulares donde normalmente extorsionan a personas que están empresarios, cometen delitos dentro de la cárcel, y hasta ahora, por ejemplo, el Estado no se preocupa en poner ni siquiera un bloqueador que impide estas llamadas. Bueno, pero no podemos, contraproducente, ¿no? Congresista, no podemos justificar un hecho que va contra la ley diciendo que los extorsionadores usan teléfonos y por lo tanto un expresidente también debería usarlos. No. La comparación me parece que es hasta ofensiva para su propio líder. No digo eso. En todo caso, como repito, no creo que el expresidente Alberto Fujimori haya tenido algo que ver en este tema. Como repito, porque él normalmente se comunica vía el teléfono que tiene. No, está claro que el teléfono era para grabar, no para comunicarse. Congresista Chejade, buenos días. Buenos días, Beto, gracias por la invitación. Si bien es cierto, nadie niega la gravedad del hecho, también es verdad que parece que las sanciones fueron ligeramente exageradas, ¿no? Ordenar un embargo a una persona que trata de meter un teléfono a una cárcel parece ciertamente sobredimensionado. Son decisiones, Beto, que no las ordena el Ejecutivo ni el Congreso de la República, sino en todo caso el Poder Judicial, y nosotros somos respetuosos de la división de poderes y de las resoluciones, en todo caso el Poder Judicial. Pero independientemente de ello, Beto, esto demuestra que el presidente Ollanta no se equivocó, estuvo además muy acertado en su decisión de no otorgar el indulto, supuestamente que tenía un módulo, una naturaleza humanitaria, y eso también acredita lo que nosotros veníamos sosteniendo hace mucho tiempo, es decir, que el régimen que tenía el señor, y que tiene hasta el día de hoy el señor Fujimori, no es un régimen, como él decía en sus audios, un régimen celular de aislamiento, sino
un régimen especial ordinario, donde puede recibir visitas 3 veces por semana, no solamente familiares y congresistas, sino de las personas que el expresidente Fujimori decida o quiera o solicite. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto no es la primera vez, Beto, porque lamentablemente se han vulnerado de manera continua los sistemas de seguridad, con videos, con audios, con fotografías, cosa que está absolutamente prohibido por los sistemas de seguridad del penal e incluso por el régimen especial ordinario. Y no el primero que ha hecho esto es Antauro Humala, ¿no? Que fue el precursor del iPhone en los establecimientos penales en el Perú. Entonces, y nadie defiende eso. Son actitudes que no deben repetirse, que están contrarios a la ley y a los sistemas, repito, jurídicos y reglamentarios que tiene cada penal. Pero te decía que esto va de acuerdo a lo que ha sido durante mucho tiempo la actitud del expresidente Fujimori. No solamente con esta señorita Cárdenas, también con, te acordarás, en la campaña con Gina Pacheco. Es decir, el expresidente, y ahí sí no concuerdo, discrepo con mi amigo Héctor Becerril, sobre la supuesta depresión del señor Fujimori, que seguramente la tiene como muchos internos en todos los penales del mundo, no solamente en el Perú. Pero su condición depresiva, según todos los partes médicos, no conllevaría al señor Fujimori a un suicidio, como se trató de decir, para sensibilizar al presidente Ollanta Humala y al Ejecutivo y otorgue el indulto. Todo esto, Beto, no hace más que ratificar que el presidente Ollanta hizo bien y estuvo de acuerdo a la legalidad de la justicia en no otorgarle el indulto humanitario al señor Fujimori, que dicho sea de paso, nos alegra que esté alejado de la muerte, esté alejado de cualquier riesgo de su salud y que no tenga un cáncer terminal, como se trató de decir en algún momento, ¿no? Bien. La verdad es que la sensación que queda en la población es de desorden, de caos, de impunidad, porque la semana pasada nomás habíamos constatado que Antauro Humala recibe llamadas incluso con un telefonista, ¿no? Con un secretario, con un teléfono fijo. Ahora ocurre esto con el celular y la verdad es que lo único que refleja es un caos en las instituciones penales, porque tanto un caso como el otro son denunciables. En ambos casos está muy mal lo que está ocurriendo. Sí, pues en ambos casos tú lo has dicho bien. Se está violando la ley, lo que demuestra que somos todavía un país chicha, ¿no es cierto? Yo lo puedo entender desde la perspectiva del preso, del interno, de Fujimori, porque es así. Los presos, los internos, se la juegan todo o nada. Él necesita comunicarse con la opinión pública, necesita sensibilizar, necesita estar presente, pero las grandes responsables de esto son sus propios allegados, la propia gente que de una u otra manera debe estar aconsejándolo. O sea, el expresidente Fujimori quiere estar en la escena. El expresidente Fujimori necesita desesperadamente que lo escuchen. Puede que el indulto el no indulto lo ha afectado, claro que sí, porque se la ha jugado del todo o nada, pero él no ha perdido todavía la partida. Él necesita comunicación. Y entonces allí tienes que hay que ser bien torpe. Los congresistas podrían haber pasado tranquilamente, como lo hicieron algunas veces, como congresistas o allegados, no lo sé, cualquier aparato de celular o grabación, porque se descuidaban, no lo marcaban, pero hubo tanto escándalo que decidieron no jugársela. Entonces pusieron a otra persona, porque nadie ve así que esta persona es extraña, pues nadie visita a una persona que no conoce, y la arriesgaron. Por amor al partido, por amor a Fujimori, por amor a una causa que ya sea justa, o por dinero, no lo sabemos. Pero tú me estás diciendo entonces que la torpeza consiste en haberle encargado esto a una señorita sin mayor destreza en estas lides. O sea, no censuras el acto. Por supuesto se censura el acto, pero yo censuro... Lo que me dice pareciera que no la supieron hacer, ¿no? Exactamente. O sea, yo censuro el acto, por supuesto, pero ¿será ella la responsable? O sea, ¿qué le ofrecieron? Porque si una persona entra por primera vez a un penal sabiendo todo lo que existe, sabiendo que hay inteligencia, sabiendo que están poniendo sus 5 sentidos para poder controlar en un lado o en otro lado, y sucede eso, evidentemente hay algo que es manejado desde lejos de la señorita. O sea, ella fue, creo yo, un peón. Ahora, y me parece un absurdo tomar esas medidas como
como el que está tomando el Ministerio Público. Es desmesurado, ¿no? Totalmente desmesurado, porque además dicen mal de mucho consuelo tonto, pero no le falta razón a Becerril, ¿no es cierto?, de que, oye, en los penales meten de todo, y con complicidad. Entonces no me llama la atención, la verdad. Sale de todo también, ¿no? Porque acabamos de asistir a una fuga muy escandalosa que ha terminado con un operativo de lo más extraño, pero en fin. Ingresar droga, perdón, Beto, en un penal, pena no menor de 25 años. Y, si bien es cierto, puede haber algunos excesos de algunas autoridades judiciales o fiscales, pero creo que también hay que ser respetuoso de las leyes y del ordenamiento jurídico, ¿no? Congresista Becerril, el expresidente Fujimori tiene algo que comunicar urgentemente a la población, porque ciertamente la única razón por la cual se intentaría ingresar un celular con cámara es que él hubiera querido, por ejemplo, enviar un mensaje por el Día del Padre, un mensaje a la nación. Luego de la negativa del indulto, ¿será que él tiene esta imperiosa necesidad de comunicarse con el exterior? Quiero iniciar rechazando lo que manifiesta el colega Yehude, que alguna vez algún congresista haya intentado o haya ingresado algún celular a la prisión. Eso nunca ha sucedido y eso no es cierto. Alberto Fujimori, normalmente, él cuando quiere hacer conocer o comunicarse con el exterior, lo que siempre ha hecho ha sido mandar sus memorias, sus escritos. Nunca él ha intentado o ha filtrado un vídeo. Por tanto, no creo que el celular haya sido con alguna intención de mandar un mensaje a la nación. Y en lo que manifiesta el colega Omar, que quiere que este hecho se diga pues que está bien que no se le da el indulto, no tiene que ver una cosa con la otra. Creo que el indulto, como todos sabemos, se le negó a pesar de que los médicos habían manifestado en su informe de que sí había situaciones de salud que ameritaban el dar este indulto, ¿no? O sea, no queramos confundir una cosa con otra. Aún más si recordamos que ese indulto fue pedido, solicitado a pedido del mismo Ollanta, que se equivocó y pidió eso cuando Nadine no estaba en el país. Y cuando Nadine regresa, le diría, pues, ¿qué has hecho, no? Y ahí comienzan todas las cortapisas. ¿En qué se equivocó el presidente, para entenderle? ¿En qué se equivocó el presidente Humala? Ollanta en él pedir a la familia que soliciten el indulto. ¿Por qué fue un error? Él invitó. ¿Por qué fue un error? Porque fue un error, porque si él tenía la concepción luego de no dar el indulto, entonces ¿por qué invitas a alguien a pedir el indulto si yo no lo vas a dar? Y eso quedó demostrado cuando inmediatamente llegó Nadine y comenzaron los problemas. La ministra de Justicia, el primer ministro, comenzaron inmediatamente a poner cortapisas. Por ejemplo, a decir que el pedido del indulto debía ser firmado por Alberto Fujimori, lo cual no fue cierto. Y si hablamos de filtración, las filtraciones que ha habido, tanto en fotografías de Alberto Fujimori, han sido filtradas por la ministra de Justicia. Eso está claro. Ingresaron al penal cuando él no estaba, filtraron pues fotografías hasta de su inodoro. O sea, nunca Alberto Fujimori ha filtrado un vídeo a la opinión pública. Sí, el tema del indulto, Beto, se ha venido dilucidando y se ha venido hablando desde la época del expresidente Alan García Pérez. La prensa lo ha venido tocando y ha seguido este tema en medio de la opinión pública hasta hace muy poco. Entonces, ante una pregunta o ante algunas preguntas de los periodistas al presidente de la República, Ollanta Humala, sobre el tema del indulto, lo único que dijo el presidente Ollanta fue, oiga, si nadie me ha pedido de su familia o el propio expresidente Fujimori un indulto, entonces yo ¿por qué me tengo que pronunciar? Eso fue lo único que dijo. Si nadie me ha pedido de su familia un procedimiento, un pedido de indulto, ¿yo por qué me tendría que pronunciar? Eso fue lo único que dijo. Y al día siguiente, la familia Fujimori le volteó el pastel al presidente Ollanta y le presentó el pedido. Con toda legitimidad. Pero eso no quiere decir que el presidente Ollanta le haya dicho a la familia Fujimori, presénteme el indulto, que yo se lo voy a dar.
en ningún momento. No hay ninguna grabación, no hay ninguna declaración al respecto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no sé de dónde saca Héctor, que los médicos o toda la junta médica que revisó y que ocultó al señor Fujimori señaló que estaba su salud con un riesgo de peligro terminal, de enfermedad terminal o peligro de muerte. Nos alegramos que el expresidente Fujimori esté mejor de salud y se haya alejado, como repito, del cáncer y cualquier enfermedad terminal. Pero todos los informes médicos han señalado que no existe riesgo para su salud, ni que las condiciones carcelarias, tal cual lo señala además el reglamento sobre los procedimientos de indulto, hay un riesgo carcelario para que se deteriore su estado de salud. El expresidente Fujimori, como bien lo ha señalado el presidente Ollanta Humala, es uno de los internos que mejor cuidados están en el país, que gozan de todo un staff médico, de psiquiatras. Cuando el señor Fujimori se pone mal o necesita alguna intervención quirúrgica, inmediatamente pero se lo esto que nos desplazan. está diciendo, como dice Chejade, es una crítica al sistema penitenciario, porque quiere decir que en el Perú hay privilegios y que un reo común no tiene derecho a nada y un reo como Fujimori tiene todo un staff para cuidarlo. ¿Está haciendo una crítica usted? No, al contrario. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que el expresidente Fujimori tiene 74 años de edad. ¿Cuántos presos con esa edad hay en el Perú? Hay muy pocos presos con esa edad. ¿Con ese staff? Ninguno. No sé, pero en todo caso... Pero lo ha dicho el presidente Ollanta, es una persona que está muy bien cuidada, ¿no es cierto? Y que no merece un indulto humanitario, porque uno, en primer lugar, no ha pedido perdón, no al presidente Ollanta, no ha pedido perdón al país, y además no ha demostrado sinceramente arrepentimiento, no con al presidente Ollanta, sino a las víctimas. En el expedientillo del indulto pedido al presidente Ollanta. ¿Por qué lo dice de manera es un expediente pequeño? No, porque no es un peyorativo, sino que es un expediente pequeño. Cuando los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales, Beto, interrogan al señor Fujimori, cuando le preguntan si él se considera inocente o culpable, él se considera, según las declaraciones propias del señor Fujimori, un preso. El señor Fujimori no es un preso político. El señor Fujimori... Es un político preso. No, bueno, en todo caso, si tú lo quieres comentar de esa manera, claro. Pero es un ciudadano, no es independientemente, que ha ostentado el máximo cargo como funcionario público, como presidente de la República, y que está condenado no por el presidente Ollanta, por el Ejecutivo, por el Partido Nacionalista, sino por la justicia peruana, en 2 instancias. Por jueces justos. No, eso está fuera de discusión. Presidente San Martín. La sentencia no estamos la justicia, no el presidente. Lo que estamos discutiendo es las condiciones del régimen carcelario y también la sanción, que yo estoy de acuerdo con el profesor Simón, que es desmesurada. Claro que es grave tratar de meter algo ilegal a una cárcel, pero de ahí a pasar a un embargo de los bienes, parece que hubiera un poquito de espíritu de revancha. Ahora, estas visitas, de alguna manera, abonan a favor de las tesis que decían durante la discusión del indulto, que Alberto Fujimori no tiene nada, que Alberto Fujimori está perfectamente bien, y ahí está la prueba, que lo visitan unas señoritas muy guapas, y está de lo más feliz de la vida. Bueno, nadie está feliz en la cárcel. O sea, en definitiva, por más que la visite a Miss Mundo, que eso demora 7 minutos, 1 hora. Y después sabe de que la señorita o señor que lo visita se va del penal y él queda otra vez sin libertad. Beto, uno valora la libertad cuando la pierde. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí es cierto que el expresidente Fujimori tiene una habilidad extraordinaria, ¿por qué? Porque sigue en la agenda, pues. ¿No es cierto? O sea, él no ha desaparecido. Él sigue en la agenda, seguimos hablando de Fujimori. Y a mí me pareció muy bien cuando el presidente Humala dijo, esto es una página cerrada, no sigamos metiendo más leña al fuego, tendrá la oportunidad, si es que las condiciones cambian, de volver a pedir el indulto, pero seguimos en el tema, y a mí lo que me molesta es la hipocresía, Beto, y me molesta la hipocresía porque aquí hay responsabilidad, no solamente de la señorita, sino los que manejaron a la señorita, pero además de las propias autoridades. O sea, nadie pretende o nadie mete un teléfono porque sabe que la van a chapar, como se dice popularmente, sino porque hay algunas conversaciones. El penal Castro, que era un penal de máxima seguridad,
o cualquier penal que tú conoces en este país durante los 20 o 30 o 40 últimos años, entra de todo. Y entonces, en un penal donde un presidente de la República que ha gobernado este país durante 10, 11 años, que tiene conocidos por todo lado y que tiene cierto poder, no digo que los congresistas se hayan metido el celular, yo no ni lo afirmo ni lo niego, pero que tienen poder y se compran pues o conquistan o con complicidad meten todo lo que han querido. Además yo te digo, en la campaña electoral, ¿acaso no es cierto que el presidente Fujimori tenía todas las facilidades para convocar cientos de personas? No te estoy hablando de visita de congresistas o amigos, sino cientos de personas que entraban libremente, vendían polos, sacaban polos. Ahí tengo las fotografías y todo. Correcto, pero esto lo que demuestra entonces es que hay privilegios. Eso no es una buena noticia. Es una pésima noticia, por eso digo que hay mucha hipocresía, porque nos centramos en el caso de Fujimori, pero también hay otros casos durante muchísimos años. Oye, Víctor, por favor, el narcotráfico. Yo estuve preso, había una admisión donde vivían gente 7, 8, 9 días, pesos pesados del narcotráfico. Nosotros comíamos porquería y ellos comían pollo. Los policías le metían o la gente le metía la mejor comida. Nosotros estábamos encerrados 23 horas y media y ellos salían a pasearse. Nosotros estábamos encerrados desde las 5 de la tarde o 6 de la tarde hasta el día siguiente, y ellos recibían visitas de personalidades que gobernaban en ese entonces. Porque eran narcos que tenían dinero. Exactamente. Entonces eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado nada, por favor. Eso no ha cambiado nada. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con nuestros invitados. Luego los mensajes, no se vayan, es Abre los Ojos. Continuamos aquí en Abre los Ojos, son las 8:34 de la mañana. Estamos conversando con los congresistas Diego de Simón, Omar Chejade y Héctor Becerril. Quería comentar con ustedes el asunto tan controversial del servicio militar obligatorio. El presidente Humala nos ha dicho que no hay plata para pagarles a los soldados un sueldo mínimo vital, que era una propuesta bastante razonable que había hecho aquí el exministro de Defensa, el señor Quiabra. ¿Hay o no hay plata? Porque para algunas cosas sí hay plata. Para comprar Repsol hay plata, para los soldados no. ¿No sería lo más justo darle a estos soldados una retribución por servir a la patria y que no tengan que pasarse 2 años de vida suspendida, entre paréntesis, congresista Becerril? Si nosotros creemos que acá tan solo con aumentarles en 300 soles esa propina que se le da a estos militares, estamos hablando de un presupuesto total de 108 millones de soles, que es el 0.01 del presupuesto nacional. Y sin embargo, no hay plata para ello, y acá por ejemplo vemos que en los programas sociales que buscan tener un clientelismo político, hay dinero para ello. Por ejemplo, acá, el Ministerio de la Mujer, que su presupuesto el año pasado 37 millones, para este año subió a 146 millones, a un ministerio que se ha quedado con menos de la mitad de la responsabilidad. O sea, ahí sí hay dinero. En el caso del MIDIS, por ejemplo, vemos que el 2012 su presupuesto fue 47 millones y este año es 182 millones. O sea, sí hay dinero para el clientelismo político, para tratar mientras los programas sociales... ¿Qué le hace pensar que el presupuesto del MIDIS será usado para clientelismo político? Porque se ve claramente que en todos los programas sociales, tanto del MIDIS como del Ministerio de la Mujer, tiene que estar en primera plana Nadine Heredia. Y los ministros... La ministra de la Mujer es Ana Jara. Sí, sí. La ministra de la Mujer es Ana Jara, y en todos los programas sociales, tanto de ella como del MIDIS, de Trigueros, Nadine Heredia está en primera plana, pasando los ministros a un segundo plano. Y eso se hace para mejorar la imagen de Nadine, con miras a la reelección pues conyugal. Entonces, no es que no haya dinero, aún más. Dentro del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿en qué ha aumentado el presupuesto? Ha aumentado
en contratos administrativos, o sea, personal no profesional, de 14 millones a 24 millones. Un ministerio que 12 programas sociales se queda con 5, entonces, ¿por qué tendría que más que duplicar su presupuesto? Obviamente que se está contratando personas para apoyar esta candidatura, así de simple. Omar. Bueno, hay que ser bastante objetivo, Beto. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos necesarios para aumentar las condiciones de los conscriptos o reclutas. En primer lugar, se ha aumentado el 70% de lo que recibían antes, hasta hace unos años, en las propinas que se les otorgaba. Se ha mejorado el rancho, se ha mejorado la situación de habitabilidad de los conscriptos o reclutas. Se les va a otorgar beca 18. Capacitación técnica en Cencico, en Senati, es decir, las condiciones han mejorado enormemente. Que seguramente falta, claro que sí, pero tampoco queremos originarle un forado a la caja fiscal y generar un déficit y así propender a una inflación. Que es importante que se llegue a aumentarle 300 soles más el próximo año, o 400 o sueldo mínimo. Esa es la tendencia por parte del presidente Ollanta, pero creo que esto hay que hacerlo gradualmente. Y tan así, Beto, es que se han aumentado las condiciones de habitabilidad, de propina, de rancho, de aspectos tecnológicos y capacitación, que hasta hace unos años los conscriptos de las 30.000 plazas vacantes y necesarias para cubrir puestos de frontera y para cubrir zonas de emergencia, de 12.000 que habían antes, han aumentado a 18.500. O sea, tenemos una falencia de 12.000, cuando antes teníamos una falencia de 18.000. Y no es cierto que se quiera hacer, pues, o haya dinero para proselitismos políticos, para aumentar el presupuesto en el Ministerio de la Mujer, para una supuesta campaña proselitista para determinado candidato de nuestro partido. No es así. Pero repito, hay que ser objetivo, la ley no es inconstitucional, y si bien es cierto se pueden hacer ciertas mejoras desde el Congreso de la República, creo que el gobierno del presidente Ollanta ha dado un paso gigantesco en tratar de asegurar la defensa nacional del Estado, que además está tipificada en el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, cuando habla de que toda persona natural o jurídica está obligada a participar en la defensa nacional de conformidad a la ley. ¿Tú hiciste servicio militar, Omar? El servicio militar no es... ¿Tú hiciste servicio militar? No, yo no lo he hecho. Yo tampoco. Pagué la multa, pagaste la multa, todos pagamos la multa, pero los pobres no tienen con qué pagar la multa. El servicio militar en este gobierno sigue siendo voluntario. Lo que pasa es que cuando hay una necesidad ulterior para asegurar la defensa nacional, se recurre al reglamento, que este gobierno lo ha aprobado y lo ha elaborado, porque la ley tiene 5 años, y la ley fue aprobada en el gobierno anterior con los votos multipartidarios, incluso el fujimorismo y el aprismo que el día de hoy critica la actuación del gobierno. Yo creo que hay que ser objetivo, hay que ser honesto, y creo que el gobierno ha dado pasos importantes y acelerados para las mejores condiciones de los conscriptos y reclutas, ¿no? Yo no sería quizás una alternativa que haría que el servicio militar se vuelva atractivo, salir con una carrera técnica, como quien sale del Senati, aprender algo útil que permita a estos jóvenes, aparte de aprender a usar un fusil, también a llevar un pan a su casa. Eso es lo que se está cuestionando, no es una demanda demasiado ambiciosa. Sí, Víctor, por favor, claro que sí, tiene razón, pero además yo quiero decirte, todo lo que es obligatorio es malo. Y no es cierto, y ahí voy a discrepar con Omar, no es cierto de que esto haya sido voluntario. Esto gracias a Defensoría del Pueblo, se evitó de que sea obligatorio. Y además con una ley que es absolutamente discriminatoria. Me pareció un error garrafal del presidente Humala, o del Ministerio de Defensa, en fin, de pretender diferenciar técnicos de estudiantes pobres de ricos. Sí, pues, habría que preguntar cuánto de clase media alta para arriba han hecho servicio militar. Yo lo que rogaría es que termine el fallo de la Haya, ¿no es cierto?, y profesionalizar las Fuerzas Armadas. Una verdad que dice Omar es que han mejorado, pero yo te digo, un chiquillo que limpia carros saca más plata que alguien que puede ofrecer su vida o que puede arriesgar su vida. Eso es un crimen, y nadie está contra las Fuerzas Armadas, pero Otto Guidovich dio buenas alternativas, como profesionalizar las Fuerzas Armadas, como tener un sueldo digno de un joven y darle las oportunidades que tú mencionas.
Entonces, ahí el Perú está, en este momento el Perú está atrasado. Honor a las Fuerzas Armadas, pero no unas Fuerzas Armadas que solamente pretendan hacernos recordar tiempos antiguos, donde se perseguía a la gente del Andes para que haga su servicio militar obligatorio. Y además, que hay que hacer un seguimiento para ver cómo tratan a los soldados. Te invitan y de repente por ahí hay maltratos. Es más, yo te voy a comentar algo que nunca lo dije, y te lo voy a decir aquí, porque es una demostración de lo peligroso que puede significar también eso. Cuando tuvimos los sucesos de Bagua, cuando estaban tomadas todas las carreteras en las zonas amazónicas, los soldados estaban identificados con sus grupos nativos. Parte de los rebeldes. Eran parte de los rebeldes, estaban dispuestos a escaparse con armas y poder defender. Y entonces eso... Bueno, y en otros países como México, Colombia, han terminado en las filas de la subversión, claro que perfectamente entrenados para usar armas de guerra. Exactamente. Entonces, si tú pretendes hacer un servicio militar obligatorio, no con sueldo mínimo, sino con propinas que son una vergüenza, lo dice bien el congresista Becerril, lo que estamos planteando, ¿cuánto? 8 millones. No, es ridículo. O sea, yo creo que en estos programas de inclusión social, en estos programas del Ministerio de la Mujer y de Inclusión Social, podrían darse esos 8 millones, ¿no es cierto?, que significaría inclusión para estos jóvenes. Yo he estado en la zona del Brade, Beto, y he visto en la época que llegué como primer ministro, el trato que tenían los soldados, o sea, mientras los narcotraficantes y los remanentes de Sendero tenían armas de última tecnología, buenos alimentos, etcétera, nuestros soldados dormían prácticamente en la intemperie. He tenido que visitar 2 o 3 veces para que las cosas cambien, gracias a Antero Flores Arauz, que siempre reclamaba. Bien, el tiempo nos ha ganado. Gracias por haber venido esta mañana. Nos quedan todavía 3 años de gobierno, la ley se puede mejorar. Yo estoy de acuerdo con Yude en el sentido que habría que homologar, no solamente a exonerar a los estudiantes universitarios, sino también a los de las carreras técnicas, es cierto, sí, sin duda alguna, y lo reconocemos, eso se puede mejorar en el Congreso de la República, pero todavía nos quedan 3 años, y la mejora de habitabilidad, Beto, de condiciones, de propinas, de sueldos, de profesionalización, y de ser más atractivo el reclutamiento para el servicio militar. Yo creo que estamos por buen puerto y dentro de 1 año o 2 años yo creo que vamos a apuntar a ello y creo que el presidente Ollanta está haciendo un Gracias, Omar. A ustedes les quedan 3 años, a nosotros no nos queda ni un segundo. Nos tenemos que ir a la pausa.